Hola, estamos aquí con el director Juan Pablo Valencia y yo soy Blanca de tercero. Y mi pregunta es, ¿qué momento del ballet exige más escucha mutua entre los músicos y los bailarines? Bueno, Blanca, yo creo que eh, todo el ballet de por sí exige una exigencia mutua de escucha. Sin embargo, hay uno de los números en particular por la dificultad rítmica, también por esa conexión entre el cuerpo de danza y la orquesta, que exige un poquito más de precisión, y es esta danza de los copos de nieve. ¿Hasta qué punto el tempo es flexible en función del movimiento escénico? Bueno, yo considero que el tempo siempre, a ver, la flexibilidad va muy acorde a qué va pasando, cómo han preparado el ballet, eh, lo que estamos haciendo. Siempre hay que tener ese punto de flexibilidad. Creo que no podemos ser psicorrígidos, especialmente teniendo en cuenta que esto es un arte vivo, ¿cierto? Entonces pueden haber muchos elementos que pasan a la hora de actuar y ahí tenemos que estar muy atentos de poder reaccionar juntos. Entonces, indiscutiblemente la flexibilidad es un componente que tiene que estar. Y mi última pregunta es, ¿qué relación ideal debería existir entre el contenio interno del bailarín y la escucha musical real? Bueno, yo creo que hay obviamente, como lo dice, una relación muy directa, y esto tiene que estar muy ligado a estar muy pendientes del tempo, ¿cierto? De esa base rítmica, porque vamos a tener melodías hermosísimas, colores orquestales, todo eso, pero la base que nos mantiene muy conectados es el tempo. Entonces, en ese sentido, creo que esa relación se da desde una realidad muy directa de lo que pasa en el escenario. Muchas gracias. Gracias a ti, Blanca. Hola, seguimos aquí con el director y yo soy Jara de tercero de Enseñanzas Profesionales y mi primera pregunta es, ¿diferencia entre música de ballet y música de concierto? Muy interesante. Bueno, la música de concierto en cierta manera le da o le saca toda la importancia a los colores y a los timbres de los instrumentos que tiene una orquesta de por sí. La música de ballet tiene ese ingrediente adicional que se une al cuerpo de baile, en este caso el ballet, y tiene que estar muy sintonizada o tiene unas estructuras muchísimo más psicorrígidas, si lo puedo llamar así, para poder entablar esa comunicación y relación entre el cuerpo de baile y la orquesta. Después de haber visto la coreografía, ¿sienten la música diferente? Sí, siempre. Yo creo que la coreografía le da ese realce, le da esa vida propia y ese significado real de por qué fue escrita. Así que cuando aparece el ballet, inmediatamente nos conecta y nos lleva a otro mundo artístico. Y mi última pregunta es, si la hiciese para concierto o para ballet, ¿sería diferente la forma de trabajar la obra? Sí, sí sería diferente. Sería diferente desde el punto de vista que en concierto puedes tener un poquito más de flexibilidad y de jugar un poco más con los tempos, mientras que cuando tenemos el cuerpo de ballet hay que estar muy atentos a que esas decisiones no son individuales, sino depende de un colectivo y que tenemos que llegar a un propósito en común. Entonces ahí sí que hay una diferencia grande. Muchas gracias. Sí. Hola, soy Diego de Felipe López y soy de primero de Enseñanzas Profesionales y estas son mis 3 preguntas. ¿Qué elementos musicales debemos escuchar prioritariamente para entrar con precisión? ¿El pulso, el bajo, la melodía o la respiración de la frase? Hola Diego. Vale, para entrar juntos, yo creo que el elemento prioritario es definitivamente el pulso. El pulso, eso quiere decir el ritmo. Muchas veces vamos a tener a la percusión, otras veces de pronto va a estar las secciones graves ahí con el tema. Cuando digo secciones graves, se refiere a quienes tocan, por ejemplo, el contrabajo o la tuba o los trombones, pero quienes tienen el elemento rítmico son los fundamentales para la consulta que me haces. ¿Cómo podemos anticipar musicalmente los cambios de tempo o de carácter?
Bueno, yo creo que ya conociendo la obra, yo creo que ya cuando cada uno está maduro y sabe el conteo de las cosas, hay varios elementos. Primero, saber cuántos compases o cuántos números dura una frase, ¿cierto? Fuera de eso, también es la comunicación visual, saber también ahí qué pasa con el director o cómo nos vemos, el movimiento. Yo estoy muy pendiente de qué está pasando en el ballet también. Y por último, obviamente, yo creo que es ese conocimiento de la melodía, ¿cierto? Cuando conocemos la melodía y sabemos que llega hasta tal lugar, algo fundamental es poder respirar y decir, aquí se termina y aquí comienza algo nuevo. Esa respiración nos genera también la conciencia en el cambio de carácter que me comentas. ¿Qué instrumentos suelen dar las señales más fiables para la coordinación con el cuerpo? Los instrumentos más fiables tienen que ver, como te lo comenté anteriormente, con los que llevan todos los elementos rítmicos. Pueden ser los contrabajos, puede ser la percusión. Estos instrumentos generan ese peso y esa seguridad para las entradas. Bueno, pues muchas gracias por responder a las 3 preguntas. Un gusto, Diego. Hola, soy Blanca, de tercero de profesional, y la trompa para Tchaikovsky es el instrumento romántico por excelencia. De ahí el grandísimo solo de su quinta sinfonía. En el Cascanueces destaca el papel de la trompa, es el Vals de las Flores. ¿Para cuántas trompas está escrito este ballet y cómo valoras la orquestación de la trompa en el Cascanueces? Pues está escrito para 4 trompas, porque normalmente Tchaikovsky escribe siempre para 4 trompas. Y sí es verdad que dentro del Vals de las Flores la trompa tiene un papel muy prominente, somos los 4 tocando, además se repite muchas veces, pero realmente dentro de todo el Cascanueces lo que más predomina es que somos como el empaste entre la parte aguda y la parte grave. Nosotros estamos haciendo como las armonías que empastan lo agudo con lo grave. Y también tenemos muchas partes que estamos como llevando el ritmo. Somos los que vamos acompañando a la melodía, pero con un ritmo, como si fuéramos percusión. Entonces hacemos tresillos o hacemos semicorcheas. Y básicamente en el Cascanueces es nuestra parte fundamental, aparte del Vals de las Flores, que sí que es verdad que tiene su parte importante de la trompa y como melodía, digamos. ¿Quieres saber algo más? De nada. Bueno, hola, soy Rocío, de sexto de enseñanzas profesionales e interpreto a la Azúcar. Y mi pregunta es, ¿la celesta marca puntos rítmicos claros o crea principalmente una atmósfera sonora? Pues creo que las dos cosas, de hecho. Es verdad que los vientos son los primeros en marcar el tempo al principio de la pieza, pero la celesta se introduce en ese ritmo claro, ¿no? Como que lo sigue marcando también muy claramente, pero luego es verdad que hay un momento que ya sí que se para toda la orquesta y es una pequeña cadencia de la celesta sola que sí que se suele tocar de una forma un poquito más flexible, y ahí también bueno, en la parte de antes también, pero sí, es como más atmósfera quizá, ¿no? Quedarse con ese timbre que tiene un poco de magia, ¿no? Que por eso yo creo que es el hada del azúcar, ¿no? Ese sonido tan especial de la celesta, sí. Y por otro lado, ¿cómo se prepara para esta variación solista? ¿Qué diferencia hay en la manera de preparar un concierto con y sin ballet? Pues la verdad es que, por ejemplo, en la temporada pasada, que también tocamos la suite, que no es todo el ballet entero con los actos, sí que en la suite también se incluye el número de la del azúcar, y por ejemplo los tempos fueron distintos los que elegimos para tocarlo. Entonces aquí es verdad que hay que adaptarse a la coreografía que tienen las bailarinas, ¿no? Los bailarines. Entonces en ese sentido es el que he visto quizá que nos ha afectado un poquito más, y luego es verdad que tampoco podemos estar muy pendientes de lo que hacéis vosotros. Confiamos en el director, que lo tiene hablado con vosotros, con vuestros coreógrafos, y bueno, en él confiamos, la verdad. Vale. Pues ya estaría. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Soy primero de enseñanzas profesionales de Cáceres y quería hacerte 2 preguntitas
sobre la percusión. ¿Qué instrumento de percusión debemos tomar como referencia rítmica en general? Bueno, pues el instrumento de referencia siempre va a ser el timbal. El timbalero podríamos decir que es el segundo director de la orquesta porque es el que va marcando el tiempo, o sea que siempre es importante tener en cuenta qué van haciendo los timbales, tanto como en la sección de percusión como en la orquesta entera. Muchas gracias. ¿Y cómo mantener la regularidad del pulso cuando el carácter es muy expresivo? Normalmente mirando a lo que marca el director y estando muy pendiente de lo que va diciendo la música o lo que va diciendo la sección de percusión. Muchas gracias. Hola, soy Carmen de Quinto, muchas gracias por atendernos. Hola. ¿Podrías contestar qué papel representa el arpa en esta variación y qué carácter busca el autor? Mira, está un poco mal que lo digamos nosotras, pero es que el arpa en esta variación es la magia. La magia y la fantasía. Sí, la atmósfera que se crea previamente a que empiece el vals, yo creo que le da ese toque, ¿no? De imaginarnos las flores floreciendo, gotitas de lluvia, maripositas, ¿no? Y creemos que eso es lo que quería conseguir Tchaikovsky también, crear como, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! ¿Y habéis visto la variación para preparar la música? ¿La variación del vals? No, porque es que tocamos la cadencia desde que tenemos 16 muy o pequeñas, 15 años. Nos ponen o sea, a la tocar. hemos visto después, quiero decir. Nosotras cuando hemos visto ballets ya... La escena ya habíamos tocado la cadencia muchas veces en clase y la habíamos practicado muchas veces. Vale, muchas gracias. Nada, a vosotras. Hola, soy Candela de cuarto enseñanza profesionales y yo bailo la danza china. Y quería hacerte una pregunta. La primera sería, ¿qué papel representa el flautín en esta variación y qué carácter muestra el autor? Muy bien, Candela, encantado. Yo me presento también, soy Beñat Arrieta y formo parte de la Orquesta de Extremadura ya hace mucho tiempo y toco la flauta, o sea que vengo en calidad de flautista, no de picolista. Pero bueno, concretamente para esta pregunta yo creo que la puedo responder porque en realidad el piccolo tiene mucha labor, pero no es el único instrumento. Yo creo que es la formación de flauta, tanto flauta como primera como segunda como piccolo, hacemos una formación que es el que da el resultado. Cada uno tenemos una labor. El piccolo igual es el que más resalta por su tono más agudo, pero en realidad, concretamente en la danza china o la del té, que nunca sé qué pensar cuando toco, si la del té o la danza china, porque me vienen dos caracteres diferentes, pero bueno. Tenemos doble función. La danza concretamente empieza con los fagotes, que hacen un bajo continuo, que establece el ritmo. Yo creo que Tchaikovsky tenía muy claro cuando compuso un ballet, este concreto, que el ritmo es fundamental para poder bailar. Un ritmo nítido, claro, estable, y luego ya viene pues lo que es la melodía y la inspiración, ¿no? Y entonces, en concreto, la danza china empiezan los fagotes y luego entra la flauta, ¿no? El piccolo. Comienzo yo. Y luego se une el piccolo. Digamos que es una especie de diálogo y al final, bueno, pues tocamos juntos y luego se une la segunda flauta hacia el final del movimiento, que es justo antes de que acabe el movimiento. Y bueno, yo creo que he estado mirando, bueno, informándome un poco, porque siempre me gusta informar un poco de lo que tocamos, pero yo creo, honestamente, que al final la música tiene que llegar por sí misma al oyente. Entonces Tchaikovsky compuso algo que a él le decía algo y nosotros como intérpretes lo tenemos que interpretar. Entonces, por mucho que Tchaikovsky haya querido hacer algo y lo haya escrito, al final depende de cada uno, de cada intérprete cómo lo hace, con la ayuda del maestro que perfila un poco el carácter, el ritmo. Entonces es una especie de trabajo conjunto que al final llega a un trabajo completo cuando hay gente tan dotada como vosotros que bailáis, y para nosotros la verdad es que es un placer esta semana. Tocamos mucha música, pero tocamos muy poca música de ballet con ballet.
al igual que ópera, con ópera. Entonces nos dedicamos mucho a tocar sinfónico y esto es una oportunidad, la verdad, que lo estamos disfrutando mucho. Nos inspira porque hay que tocar de una manera diferente. Digamos que nuestra responsabilidad va más allá de tocar la música, sino de haceros la vida fácil a vosotros, entre comillas, que ya no es tan difícil bailar. Entonces intentamos sujetar el tiempo de una manera muy concienzuda y que sin detrimento de que la música fluya, que eso es el equilibrio difícil en este caso. Si no hubiera un ballet, no fuera un ballet bailado, si fuera música de ballet, pero sin bailar, es mucho más sencillo porque es más libre. Entonces, en este caso, con la danza china, como las otras danzas, nos centramos mucho en mantener el tempo y en que sea muy predecible para no molestar, y que por otro lado, dentro de nuestras posibilidades, inspiraros para que la escala, los trinos, los efectos os metan en sintonía con lo que dice el título, que bueno, y el título, el vestuario, la coreografía, dice mucho. Pero bueno, al final es como un libro y una película. Uno lee el libro, que es la música, y luego alguien hace una película sobre ese libro, ¿no? Que es la coreógrafa en este caso, si no lo interpreto mal. Y entonces yo creo que todo el mundo podríamos ser coreógrafos de nuestra propia música. Entonces, bueno, pues espero que el público lo disfrute. Ayer estuvo muy bien y hoy es acto en casa por vuestra parte y, en fin, no me quiero alargar más. Bueno, la otra pregunta sería que si has visto la coreografía para preparar el divertimento. Vale, yo creo que lo he medio respondido antes. Yo no veo, me gusta informarme mucho, pero no quiero estar limitado con la información. Y yo pondré un ejemplo muy claro, es decir, cuando leo un libro, por ejemplo, y luego aparece una película de ese libro o una serie, por ejemplo Juego de Tronos, no he visto la serie. Yo me quedo con el libro, porque ya tengo mis propios intérpretes, mi imaginación ya ha puesto caras, ha puesto acciones, ha leído el libro. Entonces, sin criticar en absoluto lo que se hace después, pero ya es otra interpretación. Creo que con la música pasa algo parecido. Sí, es música de ballet, sí, se baila, pero Tchaikovsky lo compuso y luego se bailó, ¿sí? Entonces yo creo que el origen de todo esto es la música, y la música es tan buena que se puede escuchar bailando, se puede escuchar sin bailar. Sí, son movimientos pas de deux, danzas, son movimientos dancísticos, pero que tienen vida propia. Entonces que se bailen me parece fantástico, de hecho él los compuso para eso, pero no hace falta ver ninguna coreografía para interpretarlo correctamente. Eso sí, siempre teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que es, en este caso es para bailarlo, y el ritmo interno tiene que estar muy presente para que funcione. Pero de lo demás, lo que es la inspiración es dejarse llevar y escuchar la música. Vale, pues muchísimas gracias. Un placer, que vaya bien. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, un placer. Colaboración entre el Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres, Sagrario Ruiz Piñero y la Orquesta de Extremadura. Me parece estupendo. Yo creo que las instituciones culturales de Extremadura tienen que colaborar. Debería ser incluso una obligación. Pues mira, incluso en la ciencia pasa una cosa, en la física pasa una cosa que se llaman las propiedades emergentes, que lo que dice es que los elementos por separado tienen unas propiedades que cuando los juntas emergen cosas que antes no existían cuando actuaban por separado. Y esto pasa también en la cultura. Cuando nos juntamos la Orquesta de Extremadura y el Conservatorio de Danza, pues surge una cosa como esta que igual no se esperaba solo si analizabas la orquesta por un lado y el conservatorio por otro. Así que yo creo que es algo que debería ocurrir muy a menudo.